Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que comencemos a hablar acerca de los juglares y los trovadores, quiero que tengamos en cuenta esto. La relación entre la música y la literatura ha sido de las más antiguas y provechosas colaboraciones que se han producido entre las distintas manifestaciones del arte. La poesía nació unida con la música. Canciones y rimas se emplearon primeramente para que se recordaran los comportamientos de la sociedad. La música y la literatura han estado ligadas desde la época de los trovadores, los cuales ligaban la poesía con la música. Las relaciones que poseen ambas corrientes artísticas se centran en paralelismos, mutua influencia y similitudes, generando una simbiosis mágica que nos ayuda a ver una forma más estética el mundo en el que vivimos. Menciono esto de la relación entre la música y la literatura porque a lo largo del video pareciera que estoy hablando muchísimo más acerca de literatura que de música, pero debemos recordar que para la época las dos estaban íntimamente ligadas. Ya sabiendo esto, comencemos. Los trovadores y juglares fueron figuras importantes en un periodo histórico muy intenso y convulso como fue la Edad Media. Ambas figuras pertenecían a la cultura popular, entreteniendo por las calles de pueblos y villas o bien en espectáculos privados para señores y caballeros de la corte. Pero debemos saber diferenciar una figura de otra, qué es un trovador y qué es un juglar, qué características les une y cuáles les diferencia. Y para eso vamos a ver a cada uno por separado. Los trovadores fueron músicos y poetas medievales que componían sus obras y las interpretaban o las hacían interpretar por juglares o ministriles en las cortes señoriales de ciertos lugares de Europa, especialmente del sur de Francia, entre los siglos XII y XIV. Estos personajes mayoritariamente de la nobleza, con sus canciones amorosas sobre todo, pero también con sus composiciones de propaganda política, sus debates y en definitiva, con su visión del mundo, muestran el inicio de una historia cultural y política con una variedad que no se encuentra en ningún otro documento de la época. Su literatura, además, será una de las fuentes básicas de la poesía que durante los siglos se cultivará en Europa occidental. El estudio de los trovadores se incluye habitualmente dentro de la historia de la literatura occitana. Escribían en una variedad culta del idioma provenzal antiguo, la cual era la lengua poética de los trovadores, que surgió en Occitania a finales del siglo XI y se extendió por el occidente europeo, sobre todo en Cataluña y el norte de Italia, conformando una literatura de una unidad importante en un momento en que las diferencias entre el provenzal y el catalán eran poco notables. Así, en la plenitud de su producción literaria, en Cataluña, un mismo escritor usaba el occitano en su obra poética y el catalán en la prosa. Esta situación pervive hasta la obra de Ausiàs March. La tradición literaria de los trovadores tuvo vigencia en parte de la poesía catalana del siglo XX, tanto con respecto a los aspectos formales como de contenido, representando una de las bases esenciales de la lírica catalana. Entre las diversas posibilidades etimológicas de la palabra trobar, la más adecuada es la de inventar o crear literariamente. Hace falta distinguir en esta época el significado de dos palabras que en nuestros días se usan sin ningún matiz diferenciador: poeta y trovador. El primero era aquel que escribía poesía en latín, en cambio el segundo lo hacía en lengua romance. La misma etimología tiene la palabra trovero, aplicada a la persona que hace trovos, que eran cantos tradicionales del sureste español. Entre 1110 y 1280 se registran unos 450 trovadores de idioma occitano. Pierre A. Riffard, citando autores como Marot, Rouban y A. Moret, menciona entre los más notables trovadores cátaros a Pierre Roger de Merpoix, Bernard Mir y Guilhem de Dulfort, y a Chertain de Troyes como máximo representante de la lengua de Oïl. También incluye el fenómeno de los minisangers germanos y a los poetas del Stil Novo como Dante y Cavalcanti, insistiendo en el aspecto esoterista de la obra trovadoresca de Chertain y Dante. Asimismo, se han considerado trovadores personajes como Guillermo de Poitiers,
el Papa Clemente IV, no siendo papa, sino antes de ser arzobispo de Narbona y obispo de Pau, conocido como Hugh Falkwies, o el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que antes de presidir la corte inglesa fue duque de Aquitania y conde de Poitiers. También tenemos a Pedro el Grande y Federico III de Sicilia, a diversos personajes de la nobleza como el catalán Jerou de Cabrera o a individuos de origen humilde como Macar Bru, que empezó como juglar. Entre las mujeres trovadoras o trovairits, casi siempre de la nobleza, destacó Beatriz de Día. Existen una serie de documentos llamados cancioneros, que en total se conservan 95 y se han destruido 8, que constan habitualmente de 3 apartados: vidas, razones y composiciones. De algunos trovadores únicamente se incluían las poesías sin ninguna otra referencia. En el primer apartado se explicaba la vida del trovador, el segundo, las razones por las cuales había escrito determinado poema. Esta información no solía ser frecuente. Y por último, figuraba el propio poema, en 256 casos, con la melodía correspondiente. En estos documentos se conservan 2.542 poemas y versos, que a veces se repiten en diferentes cancioneros y a veces se atribuyen a diferentes trovadores. En cuanto a las biografías, las hay de todo tipo, extensas o cortas según el cancionero, reales o inventadas, como se ha podido comprobar al compararlas con otros documentos de la época. La poesía trovadoresca se manifestaba a través de estilos o trovas diferentes, como la trova leve o plana, que era una expresión sencilla, palabras no complicadas ni de doble sentido, ausencia de recursos estilísticos difíciles, pensamientos claros que puede captar fácilmente un auditorio variado. Este es el estilo más utilizado, sobre todo en los sirventes. Trova hermética. Hay de varios tipos, como caro, oscuro, sutil, delgado, cubierto, según lo expresen los propios trovadores en sus composiciones, sin especificar las características. Los dos más habituales son los siguientes: trova cerrada, trova hermética basada en la complicación de conceptos, el abuso de la agudeza, el lenguaje a menudo de argot, que ofrece problemas de interpretación en la actualidad, no tanto, seguramente, en el momento en que se escribió. Macar Bru lo usó con frecuencia. Trova rica. El hermetismo se basa en la complicación de la forma, que busca la sonoridad de la palabra y por lo tanto usa un lenguaje difícil, con rimas extrañas, etc. Arnaud Daniel fue el gran maestro de este estilo. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, literarios, etc. A continuación, hay una clasificación no exhaustiva de su literatura dividida en 3 apartados. Los géneros condicionados por la versificación, en los que se tienen en cuenta los aspectos métricos y no la temática, que solía ser amorosa. Los géneros condicionados por el contenido, que es el apartado más variado y extenso, y los debates entre trovadores, es decir, aquellas composiciones en que 2 trovadores se enfrentan a través de un diálogo con una temática variada. Géneros condicionados por la versificación. Aquí podemos encontrar a la balada, que es una forma de expresar el canto cortesano del final de la Edad Media en Europa, que aparece en el siglo XIV. La poesía es disociada de la música, pero la musicalidad es creada en la escritura misma del poema. En efecto, la balada tiene la particularidad de repetir un mismo verso-estribillo al final de cada 3 estrofas. Está constituida por octasílabas y las rimas están cruzadas. Géneros condicionados por el contenido, como la canción, es una composición propia de la literatura provenzal medieval, destinada al canto. En ella el trovador se dirigía a su dama para expresarle su amor. Su pasión amorosa cumplía todas las leyes del amor cortés, desde la total sumisión a la dama hasta el tópico de morir de amor. La dama se describía como un ser casi sobrenatural, perfecto en el orden moral y físico. El trovador, que se consideraba indigno de su dama, podía ser un simple suspirante o haber ascendido en la escala del proceso amoroso a las fases de suplicante, o incluso al difícilmente alcanzable estado de amante correspondido. El que padece de amor
ha de guardar sobre todo la virtud de la mesura, discreción, humildad, fidelidad y servicio permanente a su señora. El alba es un subgénero literario de la lírica tradicional y de la lírica culta trovadoresca, que describe el disgusto de los amantes que, habiendo pasado la noche juntos, tienen que separarse al llegar la mañana. El alba religiosa es una variante del alba. En este estilo se desea que llegue la mañana, símbolo de la gloria divina, de la gracia y de la Virgen, y se teme o se habla mal de la noche, símbolo de tentaciones y pecados, que se desea que termine. La pastorela es una forma musical de origen pastoril, de ritmo sencillo y alegre. Como composición poética, tuvo especial desarrollo entre los trovadores provenzales en Occitania, Cataluña y Galicia. El planto, también llamado endecha, es un tipo de elegía funeral medieval, en que el poeta lamenta el fallecimiento de un ser querido. Si es de carácter popular y surgido de la lírica tradicional, se denomina endecha. Si el autor es de carácter culto, planto. Los poetas bizantinos lo llamaban monodia. Aunque se registran endechas desde tiempos bíblicos, se hizo más popular en la Edad Media. El libro de Lamentaciones, atribuido al profeta Jeremías, es por ejemplo en sí mismo una endecha. El Sirventes es una composición poética propia de la literatura occitana, desde el punto de vista formal semejante al de la canción, pero de muy diferente temática. Formalmente suele constar entre 5 y 7 coplas y una tornada. En cuanto al contenido, se trata de un poema de circunstancias, generalmente satírico, que puede tratar en un principio cualquier tema, moral, político, de crítica literaria, salvo el amor. Según su asunto, Martin de Ricker dividió los Sirventes en 4 categorías. Morales, dirigido contra la decadencia de las costumbres caballerescas, la corrupción del clero, etc. Fue cultivado por Macabru, Pierre de Bousignac y Pierre Cardenal. Políticos, rivalidades entre señores feudales, críticas a instituciones como la monarquía, la Inquisición o el Papa. También aparecen ellos con frecuencia el tema de las cruzadas. Su máximo representante es Bertrand de Born. Literarios, crítica a las obras de otros trovadores. Lo cultivaron Pierre de Aubernais y el monje de Montaudon. Dentro de estos existe una variante, el Sirventes en Séjame, en el que el trovador se dirige al juglar para explicarle qué repertorio debe conocer. Personales, fundamentalmente se trata de injuria hacia los enemigos personales de los trovadores. Lo cultivaron, entre otros, Bertrand de Born y Guilhem de Vergada. Debates entre trovadores. La tensó es un subgénero de la lírica medieval trovadoresca, en que aparecen las críticas mutuas entre juglares y trovadores, o entre trovadores. La temática puede ser variada, desde temas amorosos, la forma de hacer poesía, etc. Un juglar era un artista ambulante en la Edad Media. A cambio de dinero o comida, ofrecía su espectáculo callejero en las plazas públicas y en ocasiones, muy raras al parecer, era contratado para participar como atracción y entretenimiento en las fiestas y los banquetes de reyes y nobles. Joglar y juglar derivan de la palabra latina iocularis, que se puede traducir como gracioso, divertido o entretenido. A su vez, iocularis procede de la palabra iocus, de la que deriva la palabra juego. Una de las acepciones de juegos en el diccionario de la Real Academia Española es fiestas y espectáculos públicos que se celebraban antiguamente. Según Jacques Le Goff, se calificaba como joculator a todos aquellos que se consideraban peligrosos o convenía separar de la sociedad. Un joculator era, pues, un indeseable, un rebelde. Ramón Méndez Pidal concluye que el término juglaría significa, en un principio, diversión o espectáculo que proporciona el juglar, evolucionando posteriormente su significado al de burla o chanza. Por su parte, el simiólogo francés Patrice Bavis acoge el sentido de equivalencia que se le da a juglar y malabarista en muchos países europeos, Betelgeuse en francés, jugler en inglés y gaucler en alemán. De ahí que juglar sea, en el medio histórico medieval,
un término genérico en el que se incluye farsantes, charlatanes, saltimbanquis, feriantes, acróbatas e incluso barberos, dentistas y amaestradores de animales. Fray Liciniano Sáez sostiene que la voz joglar no solo corresponde a truán bufón, cantador de coplas por las calles y comediantes, sino que también comprende a los poetas, a los que cantaban en las iglesias y palacios de grandes señores, a los compositores de danzas, juegos y toda especie de diversiones y alegría, a los tañedores de instrumentos, en definitiva, a todos los que causaban alegría. El término juglar engloba, durante una buena parte de la Edad Media, a todos los profesionales de las artes escénicas, independientemente de su calidad artística y público al que entretenía. Asimismo, era habitual que los juglares dominasen más de una disciplina artística y las combinasen en sus espectáculos. Así lo atestiguan textos de la época, como en el caso del Cantar de Gesta, en el que el juglar Daurel tañe arpa y vihuela, canta cantares de gesta y lais, sabe trovar y ejerce de saltimbanqui. Los primeros juglares aparecieron en torno al siglo VII divirtiendo tanto a clases altas en sus palacios como a las bajas en las plazas y pueblos. Ramón Méndez Pidal razona que en los textos se referían a ellos como figuras procedentes del teatro romano, como mimos, histriones y timélicos, sin quedar claro si sus espectáculos eran iguales a los de la época romana u otros distintos, más parecidos a los espectáculos juglarescos de la plena Edad Media. Los juglares continuaron las artes escénicas de sus predecesores durante la Alta Edad Media, con la gran diferencia de que componen y actúan en las nuevas lenguas romances locales que van sustituyendo al latín. Poco a poco, las distintas élites artísticas que actuaban en cortes o estaban al servicio de la nobleza fueron adoptando otras denominaciones para diferenciarse de artistas de inferior calidad o categoría que actuaban para público más humilde. Así, por ejemplo, a partir del siglo VIII comenzó a llamarse ministriles a los músicos cortesanos y juglares al resto de músicos, creando así dos tipos de músicos en función del público para el que actuaban. Por otra parte, los juglares van abandonando mayoritariamente su faceta creativa, tanto en el ámbito musical como en el literario, para ponerse al servicio de composiciones de clérigos y trovadores, pasando de ser compositores de sus propias obras a convertirse en meros intérpretes y difundidores de obras ajenas al mester de juglaría. Según avanza la Baja Edad Media, el prestigio de la figura del juglar va disminuyendo hasta quedar relegado solo para ser llamado así a los truanes y mendigos, que se ganaban la vida más por medio de la picaresca que por sus habilidades artísticas. Este punto de vista sobre la juglaría fue compartido por muchos intelectuales. Por ejemplo, Marcelino Menéndez Pelayo lo definió así: la juglaría desapareció progresivamente, prolongando su decadencia hasta finales del siglo XV o las primeras décadas del siglo XVI, exceptuando al ciego juglar, que pervivió hasta bien entrado el siglo XX, recitando romances y otros cantares o coplas acompañados con zanfona o rabel. A pesar de haber antecedentes de poetas y cantores épicos clásicos, como los aedas y rapsodas griegos, el juglar épico surge, o cuanto menos está influenciado, por los cantores de origen bárbaro, como los bardos, los escaldos o los escopas. Progresivamente van sustituyendo a estas figuras en la Europa occidental y meridional. La poesía épica juglaresca deriva de la poesía épica que cultivaron pueblos germánicos, como godos, francos y anglosajones. Esta poesía primitiva se transmitía oralmente y ocasionalmente por escrito. Los primeros juglares épicos o juglares primitivos componían poemas cortos de unos 500 o 600 versos, muy diferentes a los romances posteriores, centrados en la narración de hechos. El juglar puede incluir en sus espectáculos desde música y literatura hasta acrobacias, juegos o simple charlatanería. Según en la actividad en la que se centraran, podían distinguirse en varios tipos de juglares. Juglares líricos, recitaban las obras líricas de los trovadores. Juglares épicos, interpretaban cantares de gestas y otras composiciones narrativas.
Goliardos, eran clérigos vagabundos o estudiantes de vida pícara. Sajarrones, utilizaban disfraces y gestos grotescos en sus espectáculos. Tresechadores, eran presdigitadores. Menestriles, eran juglares músicos que en lugar de andar errantes quedaban al servicio exclusivo de un señor. Cazurros, recitaban de forma disparatada sin seguir ninguna regla. Juglaresas y soldaderas, eran mujeres de vida errante que se dedicaban al baile y al canto. Mirad qué desagradable exhibición. Sí, señor. Otra posible clasificación sería la división en juglares de voz, que combinaban música y voz en sus actuaciones, y juglares de instrumentos, que prescindían de la voz. Entre estos últimos, y según el instrumento utilizado, se podían encontrar violeros, cedreros, citolas, tromperos, tamboreros, entre otros. La relación de la juglaría con la música abarca dos vertientes. Por un lado están los juglares líricos, que componían cántigas o interpretaban la de los trovadores. Y por otro lado, los juglares músicos, que se ganaban la vida amenizando eventos. En la música medieval europea, predominaba la música sacra o del entorno de la iglesia, como la de la escuela de Notre Dame, o cuanto menos es de la que más producción se conserva. Sin embargo, además de la música de canto llano religiosa, existe una música profana, desarrollada por juglares y trovadores, también de escritura monódica y vocal, que llevaba acompañamiento instrumental y compás definido. La juglaría es la transmisora generacional de la música popular no litúrgica, incorporando las novedades que van surgiendo en la música religiosa y en la cortesana. Los juglares también contribuyeron a propagar el ars antigua y el ars nova, así como la música instrumental y los propios instrumentos musicales, la mayoría ajenos a la música sacra y en buena parte de procedencia oriental. La música juglaresca no se limitaba solo al uso de 7 notas naturales, también utilizaban semitonos propios de la denominada música ficta o cromática. Asimismo, era habitual el uso de instrumentos polifónicos. Los juglares líricos y los instrumentistas no eran propios solo de una zona o religión, sino que existieron juglares cristianos, mozárabes, sarracenos y judíos. Los juglares líricos son compositores e intérpretes, quedando, en muchos casos, a servicio de trovadores para interpretar y difundir las composiciones de estos últimos. Por tanto, el juglar lírico sabe cantar y tocar instrumentos, muestra de la relación entre juglares y trovadores, así como de la capacidad para componer de los juglares. Es el subgénero lírico llamado tenzón. Ramón Méndez Pidal establece 3 tipos de juglares líricos: los que son autores de sus propias canciones, los que cantan obras anónimas ya compuestas que van modificando a su gusto, y los que cantan la obra de un trovador, lo cual les obliga a respetar la composición original y ceñirse a ella. Los juglares líricos que componen tienden a querer salir de la clase juglaresca para alcanzar la categoría de trovador, pudiendo llegar a quedarse en una categoría intermedia denominada segrel. En la península ibérica, la lírica de influencia provenzal se cultiva en el este y la lírica gallego-portuguesa en el oeste y el centro peninsular, en el que convive con la lírica castellana hasta el siglo XV. Además, en el sur peninsular se cultiva la lírica mozárabe, como por ejemplo las jarchas o los cantares a lo arábico. Tampoco conviene olvidar la música sefardita cultivada en las juderías de toda la península. En un escalafón inferior al juglar lírico se encuentra el juglar instrumentista, el cual se ganaba la vida tocando uno o varios instrumentos, ya fuese en las cortes de los nobles, en fiestas populares, religiosas o celebraciones.
Los juglares de instrumentos estuvieron a sueldo de casas reales, casas nobles, prelados y ciudades, llegando a tener buenas cantidades de ingresos por medio de ropas, alimentos, entre otros, las cuales vendían para obtener dinero. Dichas ganancias solían ir en función del tipo de instrumento que tocasen, ya que había categorías según el mismo, siendo la mayor la de los juglares que tocaban instrumentos de cuerda, y de menor categoría los juglares de instrumentos de viento y los de percusión. La clase más ínfima de juglar músico era el tamborero. En las fiestas y eventos, los juglares no se mezclaban como en una orquesta, sino que cada tipo solía tener asignado un lugar, en función de la cantidad de nivel sonoro que se requiriese. Si el nivel era bajo, los juglares de instrumentos más sonoros procuraban las zonas más alejadas. Si por el contrario, la celebración requería mucho estruendo, tomaban protagonismo en cantidad y cercanía. La clasificación más corriente de este tipo de juglares se basa en el instrumento en el que están especializados. Los más destacados en los poemas de Clericia son los que tocan la vihuela, seguido de cedreros y citolas. También son comunes roteros, organistas, tromperos y tamboreros. Una vez sabemos cuál era la misión del trovador y a qué se dedicaba el juglar, podemos tener más clara la diferencia entre estos dos grupos de artistas. El trovador, como hemos visto, era una especie de poeta, procedente de una clase social elevada, normalmente pertenecía a la nobleza. Las composiciones trovadorescas respondían a una música fija, y sus composiciones líricas eran plasmadas en papel, lo que aseguraba la transmisión sin variantes del texto. El trovador no necesitaba representar sus composiciones para poder vivir, simplemente era una forma de expresión y de amor a la lírica y la literatura. Por el contrario, el juglar era una persona nómada, sin hogar fijo, que recorría los pueblos dando a conocer las composiciones escritas muy a menudo por los trovadores. Estos recitaban, con una cierta entonación poco melódica, los textos que previamente memorizaban. Los juglares sí se tomaban la licencia de improvisar según se desarrollaba el espectáculo. Los juglares, a menudo, recorrían a la mímica o a la excesiva dramatización para dar más énfasis a sus relatos, convirtiéndose en los máximos responsables de la transmisión oral del tipo popular, dando lugar a lo que después se llamó folclore. Podemos decir que tanto la figura del trovador como la del juglar dieron lugar siglos más tarde, concretamente en el siglo XX, a la figura del cantautor. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, comparte, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios. También me gustaría invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Éxitos y bendiciones a todos. Les ha hablado Manfer PS y hasta luego.